La epidemia COVID-19 ha llevado a que los adultos mayores, y entre ellos los pacientes con deterioro cognitivo, tengan un importante cambio de hábitos en el contexto del confinamiento social impuesto. ¿Qué produce la epidemia en estos pacientes con trastornos cognitivos? Aparecen o aumentan síntomas psicológicos y trastornos conductuales. ¿Como cuáles? Ansiedad, irritabilidad, agresividad, todo el cambio que se genera, porque cambian los cuidadores o porque no recibe el cuidado o porque no puede salir a caminar o porque recibe excesos de noticias. Todo esto determina un cambio conductual en el paciente. Puede aparecer una sobreexposición a noticias que genera frustración, miedos, apatía, depresión. El paciente puede expresar su grado de ansiedad por lo que llamamos el vagabundeo, una deambulación en el domicilio. Puede llegar a tener ideaciones delirantes, malas interpretaciones de la realidad. El paciente muchas veces tiene dificultades en la comprensión, dificultad en comprender cómo es la situación en el todos los días, y las noticias o los cambios de conductas que se generan por la pandemia hacen una mala interpretación. La ansiedad, los miedos, la irritabilidad, todo esto puede hacer que aparezcan o se intensifiquen los trastornos del sueño, trastornos en el inicio del sueño o despertares o cambios en el ritmo del sueño del paciente. El paciente puede estar más deteriorado cognitivamente por toda esta situación o aún confuso. Todos estos cambios conductuales, sumados a la situación del cuidador, generan mayores conflictos, generan mayores problemáticas en la dinámica de todos los días. ¿Cómo se recomienda el manejo de los trastornos conductuales en esta situación, en estos pacientes? En primer lugar, tenemos que resaltar que son preferibles las intervenciones psicosociales personalizadas al uso de medicaciones. Este último debemos dejarlo restringido para aquellos casos en que las intervenciones no han logrado el resultado que esperábamos. ¿Cuáles son las recomendaciones? En primer lugar, adecuar el entorno, generar áreas especiales para los pacientes, respetar los recuerdos emocionales, incluir los recuerdos emocionales del paciente en esas áreas, ayudar al paciente con mensajes claros, simples y sencillos, ambientar el lugar donde está el paciente con luz y música suave. En segundo lugar, son básicas las rutinas hogareñas. Tenemos que diseñar rutinas diarias que incluyan actividades físicas, actividades cognitivas con participación activa del paciente. En tercer lugar, nos tenemos que plantear cuál es la actitud de los cuidadores. Normalmente, frente a toda esta sobreexposición, sobre toda esta angustia, miedos que genera la pandemia, los cuidadores deben estar positivos, deben estar tranquilos, deben atender la emocionalidad y el sentimiento del paciente y tienen que validar la experiencia emocional del paciente. En cuarto lugar, las medidas de autocuidado. Hay que discutir con el paciente las razones y recordar. Los pacientes tienen problemas de memoria, ese problema de memoria lleva a que estas rutinas les sea más difícil de incorporarlas y el cuidador tiene que trabajar sobre esto, dividir las tareas paso a paso, utilizar recordatorios con textos escritos, con dibujos, de todo aquello que tiene que hacer para mantener el autocuidado del paciente, fomentar principalmente el sentido del logro. Cada vez que se accede a algo, fomentar
y estimular este sentido. En quinto lugar, debemos trabajar sobre las molestias del paciente. El paciente, como toda su vida, puede tener molestias, pueden aparecer condiciones físicas habituales y si fuera necesario hay que adecuar las medicaciones sintomáticas para estas molestias y si estas molestias son nuevas, comunicarse con el médico de cabecera y bajo supervisión médica agregar medicación para darle más confort al paciente. La situación de la pandemia COVID-19 ha llevado a un cambio global en el mundo, pero mucho más en este tipo de población, que es la población de mayor riesgo y que más tenemos que cuidar en los próximos meses. Tratemos de buscar todas aquellas medidas para que en este contexto de confinamiento tengan su mejor calidad de vida. Muchas gracias.